Bueno, vamos a continuar porque teníamos que cortar debido al tiempo transcurrido. Pero tenemos que seguir con el artículo 401. La primera obligación del tutor será, como decíamos en algunos momentos, cuidar la persona del incapaz. Ese es el objeto, es la niña de sus ojos. El cuidado del incapaz. Y cuando hablo del cuidado del incapaz, lógico resulta concluir que tenemos que cuidarlo, cuidarle su salud, su integridad física. ¿No? Porque precisamente ahí es donde se encuentra en su salud la razón de la declaratoria judicial y la razón de ser del ejercicio de su cargo. ¿No? El juez, con conocimiento de causa, decidirá si el incapaz debe ser cuidado en su casa o en otro lugar. Si se trata de un loco furioso, de un mentocaptus, bueno, ¿cuál es el nivel de violencia de esa persona? Porque puede ser muy violento. Entonces tendrá que estar recluido en una institución especial. Por lo menos en teoría. Porque muy a nuestro pesar, creo que aquí en Venezuela no hay instituciones, por lo menos en el estado Táchira, destinadas a atender este tipo de patologías. Hay personas dementes que son muy tranquilas, que pueden incluso pasar el día sentados en una silla, en una banqueta, en un escalón, mirando el sol, mirando el jardín, en fin, ahí pasan y hablan solos. Pero hay personas cuya conducta se caracteriza no solo por la violencia verbal, sino por la violencia física, y ese tipo de personas tienen que estar recluidas en una institución especial. Tenemos, por ejemplo, una persona que haya sufrido un accidente cardiovascular. Esa persona puede ser sujeta de una tutela porque su condición médica no le permite en ningún caso racionalizar ninguna actividad, pero hay que administrarle su patrimonio. Tiene que haber alguien que le administre su patrimonio y que pague de ese patrimonio los gastos médicos, ¿no? A los fines de lograr su recuperación. Bueno, esa persona necesariamente tiene que estar en un establecimiento hospitalario y así sucesivamente. El juez, con conocimiento de causa, decidirá si el incapaz debe ser cuidado en su casa o en otro lugar, pero no intervendrá cuando el tutor sea el padre o la madre del incapaz. Bueno, es decir, es voluntaria la tutela, no es un cargo obligatorio. Cuando usted la ejerce, tiene que cumplir con las funciones propias del tutor, pero no es obligatorio y usted en cualquier momento puede renunciar, ¿no?, al ejercicio del cargo. Con excepción de los cónyuges, ascendientes o descendientes, pura y simplemente porque además existe una obligación, ¿no?, legal de este tipo de personas hacia el pupilo. Fíjense que el marido está obligado o la esposa está obligado a asegurarle alimentos al otro cónyuge. Entonces, pues, ese tipo de obligaciones, cuando se trata de cónyuges, ascendientes o descendientes, no pueden ser renunciadas. Y la interdicción surte efectos desde la fecha en que se dicta el decreto de interdicción provisional. Solo el tutor, el rehabilitado y los herederos o causavientes de éste puedan intentar la anulación de los actos ejecutados por el entredicho. Miren cómo está redactado el código. Solo el tutor, el rehabilitado y los herederos o causavientes de éste pueden intentar la anulación de los actos ejecutados por el entredicho. ¿Qué les dice a ustedes esto? Que los actos no son nulos. Los actos son anulables. Es decir, están causando sus efectos. Y puede ser demandada su anulación, por cuanto el entredicho al momento de celebrar el contrato, pues estaba en aquella condición, no podía discernir, fue engañado, fue defraudado por la otra parte,
porque la otra parte, por ejemplo, conocía de su condición, conocía de su situación y sin embargo lo llevó a celebrar ese contrato. Los actos anteriores a la interdicción se podrán anular, insiste el código. El código no los declara nulos, ¿no? Los actos anteriores a la interdicción se podrán anular, bien, se podrá anular, lo que nos ratifica de que los actos están surtiendo efectos, ¿no? Si se probare de una manera evidente que la causa de la interdicción existía en el momento de la celebración de dichos actos. Indudablemente que si la persona estaba en condiciones sanas, pues el acto es totalmente válido. Pero si la persona celebró el contrato ya con aquel defecto, pues el acto no es válido. Observen ustedes aquellos casos de familia, de carácter familiar, donde algunos hijos avesados en la clínica, con el padre o la madre llena de aparatos y semi-inconsciente, pretenden llevarle un notario o un registrador para que dé su consentimiento para la venta de la casa o de los bienes. Ese contrato, como ustedes podrán observar, surte sus efectos, pero el consentimiento fue dado en aquella condición. Entonces, ese contrato puede ser anulado porque al momento en que se celebró el mismo, la persona se encontraba en aquella condición. La persona no tenía capacidad de discernimiento. En algunas ocasiones pretenden celebrar ese contrato con la persona en estado de coma. Es un desespero de algunos parientes por no respetar las normas de la herencia, que aún en esa condición del paciente pretenden llevar un registrador o un notario para que celebre en última instancia una compraventa. Es verdad, hoy por hoy, notarios y registradores son muy cuidadosos de este tipo de procedimientos y se oponen a declarar celebrado la venta. Pero puede pasar en algún momento que a esa venta se le dé su placer. Pues bien, esa venta, ese contrato, es sujeto o es susceptible de anulación si, como dice el código, se comprueba que al momento de la celebración del contrato, la persona tenía ya aquel defecto mental, aquella incapacidad. Después de la muerte de una persona, sus actos no podrán impugnarse por defecto de sus facultades intelectuales, sino cuando la interdicción se hubiese promovido antes de su muerte. Esto sí que es un problema, cuando se producen aquellos hechos. Fíjense bien, después de la muerte de una persona, sus actos no podrán impugnarse por defecto de sus facultades intelectuales, sino cuando la interdicción se hubiese promovido antes de su muerte. Ya existía la interdicción y sobre esa base no podía realizarse ningún acto. Entonces, siempre podrá anularse el acto. Eso es lo que nos está diciendo el código. Repito, después de la muerte de una persona, sus actos no podrán impugnarse por defecto de sus facultades intelectuales, sino cuando la interdicción se hubiese promovido antes de su muerte. Si la interdicción no se había promovido y la persona se encontraba en aquella condición, en aquel estado de defecto intelectual, la anulación del acto es posible si la persona se mantiene viva, pero si la persona muere, se puede invocar el artículo 406, a menos que se encontrase en trámite en aquel momento el procedimiento de interdicción. Ahora bien, ustedes saben que este tipo de cuestiones, es decir, mentales, son susceptibles de tratamientos médicos. Una persona se puede recuperar de un estado de depresión intensa. Los médicos psiquiatras tienen sus procedimientos, los psicólogos. Entonces la persona que ayer se encontraba en una situación como aquella, pues se recupera.
con vista de los tratamientos y de los medicamentos. Bueno, la persona que estaba en estado de coma sale del estado de coma. La persona que había sido sujeto de una CB logra vencer la CB. Se recuperó. Ya no existe ese defecto intelectual según el dictamen, la experticia de los médicos. Entonces, en ese momento, directamente el pupilo puede ir al tribunal para que se levante, se deje sin efecto el decreto de la interdicción y pueda volver a actuar como una persona normal, común y corriente y llevar adelante la administración y disposición de sus bienes. No se nos puede olvidar que en todos estos casos a los que nos hemos referido, la interdicción se produce como consecuencia de ese estado de la salud del sujeto, del pupilo. Y tiene que mediar el decreto judicial. Pero existe un caso que todos ustedes han manejado, que todos ustedes saben, en el que la interdicción se produce como consecuencia de un acto legal. Y es cuando nuestro Señor nos ampare y nos favorezca, se condena a la persona a presidio. Como consecuencia de la sentencia, de la emisión y publicación de la sentencia del juez penal que condena a esa persona a presidio, de inmediato para esa persona y como consecuencia de ese tipo de sentencias, surge para ella la interdicción. Eso es pues lo que nos dice el Código Civil sobre el procedimiento de interdicción. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el procedimiento de interdicción y el de inhabilitación, pero primero vamos a agotar el de interdicción. El Código de Procedimiento Civil, de alguna manera, reitera los términos que acabamos de leer del Código Civil en materia de interdicción. Pero ya, pues, las normas que a continuación vamos a examinar son normas no de carácter sustantivo o objetivo, sino de contenido estrictamente adjetivo, es decir, son normas de procedimiento. Hemos visto cómo el Código de Procedimiento, el Código Civil tiene en esta materia normas de procedimiento, tal cual el mandato que le da al juez de interrogar al pupilo, al supuesto incapaz, ¿no? de interrogar a los parientes, de decretar una interdicción provisional y de nombrar un tutor interino. Pero fíjense ustedes que el artículo 733 señala que luego de que se haya promovido la interdicción, ya sabemos quién puede promover la interdicción, que son los sujetos activos del procedimiento de interdicción, o que ha llegado noticia al juez que en alguna persona concurren circunstancias que puedan dar lugar a ella, entonces el juez abre el procedimiento respectivo, lo admite, lo da a trámite y procede a una averiguación sumaria sobre los hechos imputados. ¿Cómo actúa en este caso el juez? El juez en este caso nombra por lo menos 2 facultativos para que examinen al dotado de demencia y emitan un dictamen. Y actuará conforme a lo establecido en el artículo 396, esto es, interrogará por lo menos a 4 familiares del notado de demencia o en su defecto a 4 amigos de la familia. Ahora, ¿quiénes son estos facultativos? Sobra decir que estos facultativos son, por principio, médicos, psiquiatras, neurólogos, son psicólogos que van a entrevistar y van a tratar al notado de demencia. Y van a emitir su dictamen, su criterio, su opinión técnica, científica. Realmente son ellos los que van a determinar cuál es el estado de salud, cuál es la condición de salud mental, la condición de su salud emocional, ¿no?, del notado de demencia. Independientemente de la obligación que tiene el juez, antes de pronunciarse incidentalmente sobre la interdicción, de
interrogar a los familiares o en su defecto a amigos de la familia, tal como lo establece el Código Civil en su artículo 396. Dice el artículo 734, si de la averiguación sumaria resultaren datos suficientes de la demencia imputada, esto es, el juez va a vincular el contenido del dictamen pericial con lo que declaran los familiares y que debe tener alguna congruencia, entonces el juez va a decretar la interdicción incidentalmente. Pero esa, como dice el Código Civil, es una interdicción de carácter provisional y como consecuencia de ello nombra un tutor interino. Y añade el Código de Procedimiento Civil, por el hecho mismo de haberse decretado la interdicción provisional, quedará la causa abierta a pruebas, instruyéndose las que promueva el indicio de demencia, o en su defecto, la otra parte si lo hubiere. No se les olvide que el procedimiento puede iniciarse de oficio por parte del juez cuando éste tenga conocimiento de que en alguna parte existe una persona en aquella condición, y las que promueva de oficio el propio juez. Además, en cualquier estado del proceso, el juez podrá admitir y aún acordar de oficio la evacuación de cualquier otra prueba cuando considere que puede contribuir a precisar la verdadera condición del indicio de demencia. En otras palabras, el procedimiento de la promoción y evacuación de pruebas en este tipo de juicios, en este tipo de trámites, es bastante flexible. Porque no se les olvide a ustedes que la decisión del juez implica incapacitar a una persona, es decir, en aquellas condiciones para realizar los actos de la vida civil. Por tanto, y digo yo, de conformidad con lo que establece el 254 del propio Código de Procedimiento Civil, no puede quedar duda en el juez de que existen méritos suficientes para decretar la interdicción. Porque usted, como juez, con ese decreto, con la sentencia que va a emitir al final, usted le va a impedir a esa persona realizar todos los actos de la vida civil. Es decir, no va a poder comprar, no va a poder vender, incluso ni siquiera va a poder casarse, celebrar el matrimonio, porque no puede emitir su consentimiento. El juez que ejerza la jurisdicción especial en asuntos de familia y en su defecto el de primera instancia, que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, es el competente en estos juicios. Pero los de departamento o de distrito o de municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas a aquel sin decretar la formación del proceso de la interdicción provisional. Esto es, el artículo 735 nos dice quién es el juez competente en estos procedimientos. Por ejemplo, si se trata de un menor de edad, entonces el competente sería un juez de protección. Pero si se trata ya de una persona mayor, el competente sería un juez de primera instancia según el Código de Procedimiento Civil. Es decir, sería un juez de familia. Si se trata de un niño, de un adolescente. Pero si es una persona adulta, el competente es un juez de primera instancia civil, ¿no? Independientemente que los juzgados del municipio pues tienen la competencia para realizar todas las diligencias probatorias que el juez de la causa tenga bien comisionarles. La sentencia dictada en estos casos se consultará con el superior. No se les olvide que el procedimiento es el ordinario. Si se tienen que cumplir con todos los pasos del procedimiento ordinario, con todos los trámites del procedimiento ordinario, ¿no? Concluido esos trámites, ¿no? Concluido el procedimiento probatorio,
y presentados los informes, el juez va a dictar la sentencia. Es decir, ¿cuál es el principio general? Que todas las sentencias que se dictan en primera instancia, dado su carácter de sentencias definitivas, tienen apelación. Pues esa sentencia sigue siendo susceptible de apelación por parte de los interesados, pero fíjense lo que establece la norma, el 736. Establece una obligación básica, independientemente de que se recurra o no se recurra contra esa sentencia, a través de la apelación, el juez que emite la sentencia tiene la carga, tiene la obligación de consultarla con el juez superior. No se les olvide que estamos en presencia de un procedimiento especial y de un procedimiento especial de familia que tiene las consecuencias que hace algunos momentos les mencioné. La declaratoria de no haber lugar a la interdicción no impedirá que pueda abrirse un nuevo procedimiento si se presentaren más adelante nuevos hechos. Esto nos revela que la sentencia no hace cosa juzgada material, sino que hace cosa juzgada formal, la sentencia definitiva. No se les olvide a ustedes que el sujeto de interdicción puede tener periodos lúcidos, ¿no? Y es posible que durante esos periodos lúcidos entonces haya sido sujeto del interrogatorio del juez, haya sido sujeto de la pericia de los expertos y pues quedó deformada la investigación porque se realizó durante un periodo X en el que la persona estaba lúcida, ¿no? Pero esas condiciones pueden cambiar, ¿no? O pueden presentarse nuevas situaciones, ¿no? Que demuestran la gravedad del estado mental, emocional y de salud de la persona, o B, que demuestran que la persona realmente no se encuentra o la entidad de esa condición no es suficiente para declarar la interdicción. Las actas del interrogatorio que deban dirigirse al indiciado de demencia, pues tienen que cumplir con todas las condiciones, con todos los requisitos propios de lo que ha sido una prueba de testigos. Tiene que darse constancia de que se le preguntó y de qué contestó el indiciado de demencia. De tal manera que el juez superior, cuando vaya a revisar la sentencia, caso de apelación o caso de consulta, incluso si ésta llega a la sala civil, es decir, pueda entrar a conocer, a valorar, es decir, las respuestas dadas, la congruencia de las respuestas dadas por el pupilo. No se les olvide que esa sentencia que se está revisando no hace cosa juzgada material, sino cosa juzgada formal. Por ello, es susceptible de que se revoque más adelante por los motivos antes dichos. La revocatoria de la interdicción se decretará por el juez que conoció de la causa en primera instancia a solicitud de las mismas personas que pueden promover el juicio o de oficio. A tal fin se abrirá una articulación probatoria por el lazo que fije el juez y la decisión se consultará con el superior. Claro, la persona se puede recuperar. ¿Y ustedes saben qué hace? Yo no creo mucho, pero ustedes saben que una persona, por ejemplo un drogadicto, realmente se convierte en un incapaz. Pero cuando ese drogadicto se somete a un tratamiento médico especializado, puede recuperar su estado emocional, su estado de salud. Entonces, pues, se puede solicitar, incluso él mismo lo puede hacer, la revocatoria de la interdicción. Pero el juez no se la va a revocar así por así, porque el juez, para decretar aquella interdicción, no se les olvide a ustedes, escuchó a los peritos, a los médicos, y escuchó a los familiares, o escuchó a los amigos de la familia. Entonces el juez, para hacerlo, tiene que abrir un procedimiento probatorio, una incidencia probatoria, y por lo menos tener en cuenta un dictamen médico, los dictámenes médicos, cuál es la opinión de los peritos, y diría yo, adicionalmente, repetir el acto con la familia o con los amigos de la familia, que me digan cuál es el comportamiento del sujeto en su vida familiar para poder levantar la interdicción.